En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, Ecclesia Domestica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada. De un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1656. Bienvenidos al Club Dalroy. Somos Javier Rubio, que aquí me acompaña, el Mr. Pamp. Y a mi lado se encuentra, como siempre, el capitán Dalroy, Santiago Bell, el nieto de Kierkegaard. Y tenemos hoy el regalo de que nos acompaña para el programa de hoy, Beatriz Cornejo. Beatriz es una persona que hemos conocido en la universidad hace unos años, y yo me acuerdo que al conocerla en el Máster de Humanidades me quedé perplejo de una cosa que me contó, y es que me contó en un momento dado que, oye, pues estaba de repente descubriendo muchas verdades para las cuales no estaba del todo preparada a nivel sociológico, como son la familia, el matrimonio, la maternidad. Y nada, y todo esto lo recibía con una gran sorpresa. Entonces yo dije en su momento, si algún día hacemos el Club Dalroy con Javier, vamos a invitarla a que nos cuente de estos descubrimientos que ha hecho, algo así como, ¿no?, Millennial descubre la familia, o algo así. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunos de estos temas. Realmente seguimos un poco casi con la conversación del último programa sobre la mesa familiar. Pues hoy vamos a centrarnos tal vez más en cuestiones más relativas al matrimonio, también a la familia como lugar de plenitud, también a la maternidad, que aquí Bea nos podrá contar muchas cosas, y yo creo que vamos a ir por ahí, ¿no, Javier? Adelante. Debo decir que efectivamente Bea es una de las personas que apareció en el horizonte de nuestro podcast desde prácticamente su origen. O sea, cuando estábamos barajando nombres, el suyo fue uno de los primeros que surgió, además relacionado con este tema. Así que eres más que bienvenida y nada, pues pasamos. Adelante. Yo lo primero es que te presentes un poquito, que nos digas, para empezar, cuántos años tienes, porque es sorpresivo, cuántos hijos tienes en esos años, y bueno, un poquito de ti, a qué te dedicas también, y luego ya sin más podemos lanzarnos a masticar esta comida para el pensamiento. Muy bien, pues encantadísima de estar aquí, con mucha ilusión por haber sido invitada. Para mí sí que es un regalo volver a la universidad y volver a veros, porque soy una profunda admiradora, la verdad. Y bueno, yo soy Bea, tengo 30 años y 3 hijos, que ha sido, la verdad, bueno, un camino precioso estos 30 años, y especialmente estos últimos 4, o bueno, casi ya 5, desde que nació Coba, mi primera hija. Y bueno, yo, ¿qué decir de mí, no? Yo soy mujer, soy madre, soy una mujer además muy apasionada del mundo, de las personas, de Dios también. Y bueno, pues también una persona profundamente imperfecta y llena de anhelos, ¿no? Entonces vengo desde esa experiencia y desde mi imperfección a poder también ahondar y profundizar en temas que son tan relevantes como la familia y todo lo que has comentado, Santi. Tú además trabajas, o sea, eres madre trabajadora, ¿no? Uh-huh. Trabajas además en consultoría, ¿eh? Sí. ¿Nos puedes contar algo también de ese mundo y de...? Uh-huh. Pues sí, por supuesto. Yo trabajo en una consultora de diseño estratégico, que además es un lugar muy especial. Se llama Soulsight, la mirada del alma. Y es una empresa en la que llevo 6 años trabajando. Antes estuve un tiempo en Deloitte, en otra consultora, y un tiempo muy, muy corto. Y bueno, la verdad es que desde hace 4 años, en el contexto de Soulsight y de muchos proyectos de consultoría estratégica, pues emprendimos un proyecto de formación, de abrir un espacio de exploración y aprendizaje para los profesionales de hoy, para los directivos, los líderes de grandes compañías, ¿no?, que están muy necesitados de tomar perspectiva y de profundizar sobre las raíces del ser humano y del tiempo presente. Y esto es Wander, que es el proyecto que estoy liderando, la parte de la escuela.
Y bueno, creo que es relevante también como parte de la conversación porque soy una enamorada también de mi trabajo, ¿no? Y de las oportunidades que se me ha dado. Entonces, eso hace más difícil a veces vivir la maternidad. Bueno, ya hablaremos también sobre ese tema, que es un tema muy interesante. A mí me acuerdo cuando te conocí en este contexto de la universidad, del máster de humanidades, que cuando hablábamos de tu trabajo final de máster, me decías esta perplejidad ante la evidencia de que, oye, me habían dicho que yo me iba a realizar en el mundo de la empresa, en el éxito, en un cierto estilo de vida, y de repente me encuentro con esto, con la familia, con el matrimonio, y estabas como, ¿no? Absolutamente desbordada de plenitud y de belleza de lo que veías ahí, y de hecho tu trabajo fue sobre la vida cotidiana, ¿no? Una especie de profundización en lo cotidiano, en una estética de la cotidianidad. Y bueno, y entonces a mí me sorprendió que una mujer dijera eso, que es casi antifeminista, pero al mismo tiempo me sorprendió porque yo también vivo lo mismo como hombre, ¿no? Que eso también es chocante. ¿Cómo puede ser que un hombre también se pueda realizar en el espacio de la familia, entre las cuatro paredes, bueno, haciendo de padre y haciendo de esposo? Y para mí también era una sorpresa, ¿no? A pesar de que no vengo yo del mundo de la empresa, pero sin embargo, en nuestros días es casi una opción vital que cada vez aparece como una propuesta menos explícita, yo creo, en la sociedad, y al mismo tiempo quienes lo vivimos descubrimos ahí, pues, tú decías una catedral o ¿no? Una inmensidad, un algo que nos llena. Por eso también queríamos charlar, y yo lo primero, pues, quiero que nos hables de tu experiencia, de tus descubrimientos, y a partir de ahí Javier y yo podemos empezar también a meter nuestro... Sí. Así que nada, si quieres empezar, no sé, por lo primero, que me imagino que empezará por un encuentro, ¿no? Sí, sí, quizás el descubrimiento de lo cotidiano como una fuente de plenitud, ¿no? Yo siempre he sido una persona a la que le ha encantado lo universal, ¿no? El conocer otros lugares, otras personas, lo diferente. Y siempre, además, lo he pensado de un modo bastante como literal o geográfico, ¿no? Como el hecho de crecer, ¿no? Era como algo muy obvio. Y también desde que me casé, ¿no? Y todo lo que ha sido la pedagogía del matrimonio. Yo me casé hace 6 años ya, creo, sí. O sea, 24. Tenías 24 sí, años. tenía 24 años, justo. Justo cuando salí de la universidad. Y no he hecho otra cosa que explorar, o sea, como que abrir mis horizontes de alguna manera, como descubrir que, bueno, que efectivamente lo más obvio, literal o geográfico es un plano de crecimiento, pero luego hay un universo invisible por descubrir, ¿no? Que es el universo de la entrega, el universo de la oración, el universo de la comunión matrimonial. Bueno, y que uno puede también descubrir, y a lo mejor estamos siendo un poco abstractos y ahora podemos concretar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo, uno descubre un universo sin moverse de casa, ¿no? Y a lo mejor algo tan banal como cambiar un pañal puede ser algo tremendamente heroico, ¿no? Entonces, pues para mí ir descubriendo eso a fuerza de la vida, de la sencillez de la vida, de hecho, pues es lo que me inspiró precisamente a profundizar en el trabajo final de máster. Y de hecho me parece bonito porque después de recorrer, ¿no? En un máster de humanidades pues a grandes sabios, diferentes momentos históricos y muchísima inspiración, precisamente me llevó a lo más sencillo de mi cotidianidad. O sea, ese fue el camino que yo recorrí, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí. A mí una cosa que me parece muy interesante también como descubrimiento de lo cotidiano, que os pasará a vosotros, todos aquí somos padres, y estamos muy cansados y trabajamos, y llegamos a casa y se nos exige y se nos pide y se nos reclama pues un saber estar, un acompañar, un mirar, ¿eh? A mí el otro día estaba yo con el móvil y mi hijo me dice, papá, no sé qué, y se enfada muchísimo. Felipe tiene 5 años, recién cumplidos. Es que no me estás mirando, ¿no? Me dice, es que no me estás mirando. Y es que solo pensarlo me dan ganas de romper el teléfono, ¿sabes? Sí, pero es verdad. Al final tendemos a huir, y en el momento en que dejamos de huir y nos enfrentamos y nos hacemos presentes y estamos en esa presencia real, los motivos que nos hacían huir, que era el cansancio, lo repetitivo, lo anodino, lo que sea, desaparecen también. Con la presencia desaparece todo eso. Tú, tomista, señor tomista, ¿qué nos puedes decir la presencia? No, vamos, por supuesto. O sea, el valor de lo presente es inmenso, pero más allá de eso, la constatación también, a raíz de lo que decía Bea,
que es precisamente este encuentro, estas relaciones que surgen de lo más cotidiano, las que nos hacen descubrir, las que nos hacen descubrirnos. Es decir, el hecho de que hoy en día parece que el gran dogma es el constrúyete a ti mismo, tu propia individualidad, sé libre, no te ates, y en cambio lo que constatas es que a mí, quien me ha hecho descubrirme lo mejor de mí, quien ha hecho descubrirme lo más grande que tengo, que es pues eso, el ser marido de mi mujer y el ser padre de mis hijos, son mi mujer y mis hijos, ¿no? Y esto me ha hecho descubrir también, y misteriosamente y de una forma fascinante, el hecho de que soy hijo de mis padres. Que esto es una cosa interesantísima, porque yo ya creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero yo he descubierto lo que es verdaderamente el amor incondicional que mis padres me han tenido a mí a partir de mi experiencia de paternidad. O sea, mis hijos me han revelado una parte de mi historia y que me constituye a mí de una forma profundísima, porque claro, lo hemos dicho, creo que fue el segundo podcast, ¿no? Les doy amor, 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 y ellos lo que me dan son mocos, pesadillas por las noches, noches sin dormir, berrinches. Y eso, claro, en ese momento pues lo pasas muy mal, pero luego lo que te hace descubrir es, joder, cuánto me quisieron mis padres, ¿no? A mí me pasó exactamente esto, pensando en la conversación que íbamos a tener hoy y que iba a salir el tema de la maternidad. Yo lo que conozco de la maternidad fundamentalmente y lo que me tiene deslumbrado es la maternidad de mi esposa, de mi mujer, porque lo vivo, soy testigo en primer plano de lo que eso significa, de lo que eso hace en una casa, de cómo lo llena todo y tal. Y al mismo tiempo eso me hace mirar a mi madre. O sea, gracias a mi mujer estoy descubriendo la maternidad de mi madre, ¿no? Uh-huh. Y de golpe, pues eso. Entonces es profundísimo cómo la experiencia de la familia es una experiencia de arraigo. Uh-huh. De arraigo también con el pasado. Uh-huh. Y aunque nos podemos salir un poquito, pero yo ahora estoy con todo esto de las religiones antiguas y tal, ese culto a los antepasados, era siempre en el hogar, siempre en casa, ¿no? Pero bueno, tiene todo el sentido, porque ese arraigo te retrotrae hacia de dónde vienes tú, cuál es tu origen, cómo has sido constituido por otros, y bueno, y ese vínculo que se establece es muy fuerte. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es una experiencia, o al menos para mí, ¿no? La maternidad ha sido una experiencia, paradójicamente, de sentirme profundamente amada, primero, como fuente del amor que yo puedo dar, porque además uno experimenta, que es algo que a mí me llama mucho la atención, lo infinito dentro de lo finito, es decir, la propia imperfección, ¿no? Y cómo evidentemente somos completamente finitos por ser humanos, ¿no? Pero a la vez como un anhelo absolutamente eterno de amor, ¿no? Y que uno lo ve cuando tiene, por ejemplo, el primer hijo y parece que no puedes querer más jamás a nadie más que a ese niño, y de repente tienes un segundo, un tercero, y tu amor se multiplica y no tiene límites, ¿no? Y eso para mí ha sido un poco desprogramar mi cabeza, o sea, con el amor, ¿no? Y lo pensaba también lo que decíais de esa experiencia de sentirte amado y de experimentar que somos hijos, ¿no? También creo que es extensible casi a la humanidad entera, es decir, uno como que descubre una dignidad especial en los demás porque descubres que son hijos también, que tienen madre. Uh-huh. Entonces uno puede fallar, pero es hijo. Entonces de alguna manera también te conecta o como en una hermandad general, ¿no? Sí. Entonces te ensancha el corazón, ciertamente. Sí. Fíjate que me hace mucha gracia porque los antiguos tenían una conciencia mucho más clara de esto, y por eso cuando os acordaréis que en la Ilíada, cuando se van a enfrentar los héroes, siempre se dicen el linaje, ¿no? Eres hijo de la diosa no sé cuántos y del héroe no sé cuántos y tal. ¿Por qué? Porque lo que te da honor a ti no eres tú, sino el hecho de que has sido hecho de esta manera por este linaje, ¿no? Y es eso lo que proporciona dignidad, no tanto el gesto de que tú vayas a vencer o no hoy, sino el hecho de ser quien eres y de venir de donde vienes, ¿no? Y hay algo también en lo que has dicho que me llama mucho la atención, lo que comentabas antes de que te gustaba mucho viajar y que entendías esta especie de apertura en clave de salir casi geográficamente ahí fuera y demás. Cuando fundas, cuando te arraigas, como decías Santi, en un hogar, al menos esa es mi experiencia, ya no viajas simplemente por viajar y ya está, sino que viajas de alguna manera para volver a casa. O sea, hay una
hay un sentido en el cuando yo, por ejemplo, salgo a cenar con mi mujer porque lo necesito, y salgo yo a cenar con mi mujer y dejamos a los niños solos en casa. Sales a cenar con mi mujer porque lo necesitas, obviamente por una necesidad matrimonial, que es una necesidad que está arraigada en el hogar. Entonces, en el fondo sales para volver. Cuando viajo con mi mujer, viajo para disfrutar y viajo para tener vacaciones, pero sobre todo porque esas vacaciones nos sirven para volver a encontrar el sentido verdadero, que es el regreso al hogar, ¿no? Y es verdad que parte de ese hogar se traslada con la familia, pero incluso el lugar en el que vivimos, en el que nos arraigamos, de alguna forma llega a imprimirse algo de nuestra familia en nuestra casa. Entonces es siempre el viaje de vuelta a casa, ¿no? Y ese concepto que de alguna forma no termina nunca de agotarse del todo, porque nosotros estamos convencidos de que nuestro verdadero hogar está más allá de la muerte, ¿no? Y por lo tanto nuestro viaje a nuestra casa realmente es un viaje hacia Dios, pero que de alguna forma ya está al menos significado en nuestro hogar, y precisamente el concepto de iglesia doméstica, ¿no? Que también ha salido en alguna conversación que hemos tenido, de como esa referencia, como ese eje del mundo, ¿no? Que aquí que tenemos a Santi, fenómeno de las religiones, pues como ese centro que nos mantiene verdaderamente como un eje que da sentido a todo lo que hacemos y a toda nuestra vida. A mí es verdad que también lo que tú dices ya mucho más cotidiano y mucho más bajado, pero os pasará que cuando vais de viaje en vacaciones, yo el momento más placentero es cuando he vuelto a casa. Sí. Digo, por totalmente. fin, ¿no? Nos miramos con mi mujer y es como, por fin volvemos ¿no? Necesitamos de vuelta a recomponernos de la fragmentación espacio-temporal que hemos sufrido en las vacaciones, que las hemos pasado fenomenal, pero que necesitamos volver. Y necesitamos volver porque necesitamos volver a sernos. Y la familia, hablábamos el otro día, que tiene este carácter de que nos vamos haciendo en ese centro, ¿no? En el centro de la familia nos vamos renaciendo, nos vamos volviendo a ser de alguna manera a través del amor que nos sostiene de los miembros, ¿no? De cómo me mira mi esposa, cómo miran nuestros padres, los padres a sus hijos, y cómo de alguna manera pues los vamos afirmando en el mundo. A mí, bueno, hemos ya hablado de bastante de las cosas que nos habíamos propuesto, que tenemos que seguir profundizando. A mí un tema que ha sacado un momento Bea es el tema de la maternidad. Y yo el otro día leía un tuit, no sé si esto, a mí los tuits no me gusta mucho porque no tienen las referencias normalmente, no aparece la referencia completa. Entonces era un tuit supuestamente de un pensamiento de Edith Stein, una metáfora que ella emplea para hablar de la familia y del matrimonio, y dice que la mujer es la casa y el hombre es el habitante. Entonces un hombre sin mujer es como un habitante perdido, un habitante sin hogar, que está ahí, ¿no? Desarraigado, y una mujer sin hombre es una casa vacía, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera, cómo ves tú la necesidad del esposo y la necesidad del padre y de la paternidad en esa maternidad? Eso me interesa mucho. Pues a mí también me interesa mucho este tema, la verdad. Y además es un tema en el que me encuentro, viviéndolo, pero en constante descubrimiento, ¿no? Y a mí hay algo que me inspira mucho de este tema, que es la mirada del hombre. Yo creo que la mirada del hombre es muy, muy importante, porque creo que también en un contexto social, ¿no?, donde abunda mucho el narcisismo, la mirada del hombre muchas veces está apagada y está centrada en sí mismo, ¿no? Pero cuando la mirada del hombre es generosa y está en el dar y en el donar, tiene un efecto en la mujer absolutamente transformador, la mirada del hombre, ¿no? Entonces yo creo que, somos iguales en dignidad, pero muy diferentes, y hay que partir de ese descubrimiento, ¿no?, que uno lo puede hacer con la simple experiencia, ¿no?, que va desde su propio cuerpo hasta las cosas que le van sucediendo en la vida y las experiencias hondas que tiene uno en el alma, ¿no? Y uno en el matrimonio pues vive de una manera muy explícita esta diferencia, ¿no? Incluso en la diferencia en los lenguajes, en la diferencia en los intereses, ¿no? Además, yo creo que esto es un tema interesante en el contexto en el que vivimos hoy, ¿no? Porque yo creo que estamos entre dos grandes equívocos, o yo lo veo así al menos. Por un lado está el equívoco de olvidar la esencia, ¿no?, y considerar que somos completamente iguales y que no hay una riqueza original y propia del hombre y de la mujer.
Y por otro lado, es algo que también niega esa riqueza propia, porque en el fondo es cuando etiquetamos, ¿no? Como con estereotipos. Entonces yo creo que nos movemos entre dos peligros y en el matrimonio uno tiene la oportunidad de encontrar un equilibrio o al menos un camino mucho más directo a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la mirada del hombre para mí es un descubrimiento de cómo eleva la maternidad y la hace fecunda. Y es una mirada generosa. Por eso decía antes lo del narcisismo, porque creo que es una enfermedad de nuestro siglo que afecta particularmente al hombre, ¿no? Y también lo digo en conexión a algo que me he leído hace poco, que es que el narcisismo, o sea, la mujer tiene una complejidad, ¿no? Incluso desde nuestra constitución física tenemos una complejidad tremenda, ¿no? Somos un ser vivo, yo diría, de lo más complejo que puede haber, sino el más, ¿no? complejo. Entonces, siempre esa complejidad requiere que uno mire a la mujer para que se comprenda, ¿no? O sea, que la mujer tiene un narcisismo que no es del todo tóxico, que tiene que ver con nuestra capacidad por ejemplo, de la belleza, o de embellecer a otros también, ¿no? De comprendernos, de cuidar. Requiere pues que uno se comprenda, ¿no? Y la mirada del hombre, cuando trata de comprender también la complejidad de la mujer, es muy distinta a la de la mujer, porque es una mirada que está fuera de sí, la del hombre, ¿no? No está comprendiendo su propia complejidad, sino la de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que ese cruce de miradas y cómo la mujer también acoge y eleva al hombre es como un círculo virtuoso que es fecundo, yo creo. Entonces, bueno, ¿qué daño hace, no considerar nuestras diferencias, nuestra riqueza? Justo, es lo que quería decir, que a lo mejor entre esos dos equívocos de los que hablabas está la complementariedad, ¿no? Que es asumir la mutua necesidad que tenemos los unos de los otros dentro de la diferencia, ¿no? Y que es una diferencia que no nos separa, sino que nos une, ¿no? Como dos engranajes, ¿no? que se necesitan de esa manera. Y esto me lleva a mí además a ver cómo efectivamente, analizando un poco el mundo en el que vivimos, la crisis de la masculinidad supone la crisis de la feminidad. O sea, si el hombre, la comprensión de qué significa ser hombre está en crisis, es porque previamente la comprensión de la mujer está en crisis. Y aquí me parece, es una cosa que digo siempre, porque a mí me lo han dicho, pero nunca lo he comprobado. Pero sí es cierto, la verdad es que Gramsci era un genio del mal, en cierto modo, porque creo que fue Gramsci el que dijo que para destruir las estructuras sociales vigentes en Europa había que destruir la figura de la mujer en la familia, la figura de la mujer tradicional en la familia tradicional. O sea, que era la piedra de toque sobre la que se sustentaba absolutamente todo. Y efectivamente, uno se da cuenta, y esto es algo en lo que insiste mucho Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo, ¿no? Que la misión de la mujer como madre, pero como madre también en la relación matrimonial, porque la relación matrimonial de suyo está abierta a la vida, ¿no? Vida que puede ser de hijos biológicos, que puede ser también de maternidad espiritual, pero en cualquier caso esa maternidad que es característica de la madre es mucho más inmediata en poner en marcha el proyecto de la familia que la del hombre. O sea, el hombre, por supuesto, que tiene que estar ahí y que tiene que estar ahí apoyando. Esto me hace acordarme mucho de la experiencia de una amiga nuestra común, no voy a decir su nombre, que estando a punto de dar a luz a su primer hijo, su marido, amigo nuestro también, muy solícito, estaba ahí apoyado al lado suyo en la cama del hospital. No, miento, esto era ya después de haber dado a luz, las primeras noches con el niño, que es una cosa terrible. Claro, la pobrecilla se despertaba para poder dar de comer a su hijo. Y nuestro amigo también se despertaba, ¿no? Y le decía, oye, ¿con qué te puedo ayudar? ¿No? Y la mujer se le quedaba así mirando y le decía, es que no me sirves para nada.
es que no me sirves para nada, vete a dormir, es que no me sirves para nada. Es decir, pero es que es muy, o sea, es una experiencia muy simpática, muy divertida, pero a la vez que es muy real. O sea, es decir, la función del padre en la familia tiene pues unos límites que incluso son biológicos y que están muy claros. Y esto hace que el vínculo o sea, que la centralidad de la mujer, yo creo, en la familia sea mucho más clara que la del hombre. Y que en cierto modo la vocación de la paternidad del hombre beba mucho de la vocación de la maternidad de la mujer. Es decir, es una complementariedad, sí, es una complementariedad que se establece a partir de la diferencia, pero que la referencia mucho más, sobre todo en los primeros años de vida de los hijos, ¿no? La referencia de la madre es mucho más clara que la del padre, y así debe ser, me parece que es lo suyo. Sí, y luego está también, no sé, al menos en mi experiencia personal es que mi casa está viva porque está mi mujer ahí. O sea, está viva, está siempre luminosa, siempre está... Lo que tú decías, ¿no? Que tenéis una preocupación por la belleza, por embellecer el ámbito en el que nos movemos, por hacer de ese espacio, pues rodearlo de belleza y de símbolos y de sentido, ¿no? O sea, no sé, yo puedo estar con mis hijos. Ayer estuve, por ejemplo, tuve que hacer una prueba Gema, me quedé con los 4 por la tarde. Y vamos, mi casa es casi, o sea, de golpe se vacía, ¿no? Es como un espacio donde hacemos cosas y es como todo muy práctico, pero pierde esa, no sé, esos detalles, ¿no? O sea, en fin, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero a mí me tiene muy perplejo estar de testigo de cómo la mujer con su presencia transforma el espacio. Y inclusive al marido también, ¿no? Lo mete dentro de... ¿no? Y de hecho yo me he visto decentemente porque tengo una mujer, si no, no sé qué sería de mí. Pero... Eso está claro. Pero bueno, sí, son esas vocaciones y al mismo tiempo, pues lo que tú dices, esa complementariedad es necesaria. Y una de las cosas preocupantes a nivel social que se ve es la idea de una maternidad sin padre, que ya está empezando a estar muy viva, ¿no? De tantas mujeres que congelan óvulos, que luego tienen hijos sin padre mediante métodos artificiales y tal. Y eso es ya, no sé si va en contra de la mismísima, ¿no? De la maternidad. Y por eso tenemos que hablar de lo que viene antes de la maternidad, que es el matrimonio, la esponsabilidad, ¿no? Sí, yo algo que percibo en mi propia vocación como, no sé, como un latido fuerte, es la inquietud, el anhelo, el llamado a llevar a los hijos al padre. Creo que eso es algo también muy bonito de la maternidad. De hecho, en el fondo María es referente, ¿no? María es educadora, es referente y es ideal de toda mujer en este camino de llevar al hijo al padre, ¿no? Porque luego a la vez cuando uno lleva al hijo al padre, el padre lleva a la familia también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que a veces tenemos una mirada muy mecanicista y muy competitiva de la vida. O sea, que precisamente a mí ser madre me ha enseñado a desprogramarme, es lo que decía antes, ¿no? Que parece que si quieres a un hijo no puedes querer a otro, que si algo es A, lo otro tiene que ser lo contrario a, ¿no? O sea, uh-huh. Hombre y mujer no somos contrarios y somos complementarios, que es otra cosa diferente. Entonces, yo no entiendo o no comparto, y además me gustaría crear otro tipo de discurso, de narrativa, que no anteponga constantemente y ponga a luchar hombre y mujer. Creo que hace mucho daño, ¿no? Creo que la mujer lleve al niño, o sea, al padre, no es contrario, o sea, no hay una posición de superioridad en ninguno de los casos, ¿no? O sea, creo que tenemos que romper con esa mirada tan mecanicista e irnos mucho más a la experiencia que tenemos del amor, que es algo mucho más orgánico, mucho más ilimitado, mucho más abierto. Y yo creo que ahí uno puede descubrir muchas cosas y también tener un espacio para crecer y para ser más allá del estereotipo, ¿no? Porque por supuesto puede haber madres que tengan un estilo X o un estilo Y, ¿no? Y puede haber hombres con un estilo X o un estilo Y, ¿no? Pero y ahí hay también la riqueza de la propia originalidad, ¿no? Que Dios ha pensado para cada uno, porque somos todos diferentes, ¿no? Que eso creo que también es algo que uno experimenta como padre, la originalidad de los hijos, la riqueza tan creativa que hay en nuestro creador, ¿no? O sea, uh-huh. Pero bueno, y lo que decías, Santi, también del matrimonio como vocación, también me lleva a un momento que no sé también cómo lo habéis vivido vosotros, que es el sí del matrimonio. Ese sí es tan poderoso y me lleva no solo a pensar en ese sí, sino que en esta mentalidad mecanicista muchas veces también pensamos en lo que no podemos hacer y no en lo positivo, o sea, en construir, ¿no? Y creo que
a mí me inspira mucho pensar en el sí del matrimonio, que es un sí al que uno llega muchas veces con muchas dudas. Yo tuve un noviazgo de 6 años, que es largo, o sea, conocí a Alfredo en el colegio. Y, ¿no? O sea, que fue como un noviazgo largo y tal. Incluso antes de casarme, de repente uno experimenta unas dudas porque tú ves que un sí para toda la vida es algo bastante serio. Con lo cual, cuando te acercas al momento, a pesar de ser la persona a la que más quieres del mundo mundial, de repente pues te entran dudas, ¿no? Entonces, me parece muy bonito ese momento porque uno experimenta la necesidad de la gracia también, ¿no? Del matrimonio. Y que en el fondo uno da un sí ilimitado. Me encanta el concepto que creo que es de Chesterton del sí anticipado, ¿no? Que tú das un sí para todo lo que esté por venir, que es algo también es como un hito vital de apertura a una libertad interior enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto inicial de partida bastante importante. Sí, pero es un sí, y aquí también hay una dimensión misteriosa y formidable. Es un sí que es el sí de María, es decir, no es un sí como parte de una iniciativa personal. Y yo creo que ahí está el error de muchos proyectos de noviazgos o de matrimonios de hoy, ¿no? Que consideramos que tenemos derecho al amor o que tenemos derecho a los hijos o que como parte, como si fuera una especie de continua referencia a la propia vida. Yo como protagonista de mi propia vida he escogido a esta mujer o he escogido a este hombre y he decidido tener este tipo de relación con él y he decidido o no he decidido tener hijos, ¿no? Cuando la lógica del amor es muy distinta. Yo siempre digo que el amor es bastante icónico, en un sentido estamos nosotros acostumbrados a entender el arte como aquello que nosotros contemplamos, ¿no? De nuevo, desde nuestra iniciativa, ¿no? Cuando el icono no está hecho para contemplarse, sino para ser contemplado, ¿no? Tú te pones delante de un icono para dejarte mirar por los ojos de la Virgen, para dejarte mirar por los ojos de Dios, y por eso los ojos tienen tanta importancia en los iconos. Y mi relación con mi mujer es fundamentalmente, inicialmente esa, ¿no? El ser llamado por el amor de Dios a través de la mirada de mi mujer, ¿no? Y que es una mirada que no siempre es placentera o que siempre es necesariamente pues es una mirada de orgullo o a veces una mirada también triste. Y yo cuando me encuentro en esas circunstancias, que son circunstancias muy reales, pues tengo que aprender a descubrir que en esa mirada de María me está mirando Dios nuestro Señor y que ese es el amor al que hemos sido llamados. Y por supuesto que la atracción que yo he sentido por mi mujer está basada fundamentalmente en eso. Yo no considero, a veces vivo un poco con esta premisa, ¿no? Pero realmente cuando lo reflexiono, yo no creo que tenga yo la iniciativa en ese proyecto en ningún caso, ¿no? Yo considero que mi sí es un sí de respuesta a un amor que me ha amado primero. Y si entramos en esta lógica, todo se convierte en don, absolutamente todo, ¿no? Y el hecho de que tú seas o dejes de ser, que el ser es algo también muy importante dentro de la vocación matrimonial y de la vocación familiar, es un ser que no me he dado yo a mí mismo. Yo no me he dado a mí el ser padre, como no me he dado a mí el ser hijo. Son categorías que me han sido concedidas, como tampoco me he dado el ser marido, ¿no? Sino que es una respuesta a un amor. Bueno, y por eso la vocación tiene todo el sentido de entenderla como llamado, ¿no? Como reclamo, como invitación, más que como decisión o proyecto, o como, yo tengo esta vocación, no, sino como un reclamo de la realidad, en este caso de algo muy, muy grande. Claro, que precisa articular una respuesta, por otro lado. Porque si no es fértil. Exacto. Pero que es una respuesta que se da no como autoafirmación, sino como respuesta agradecida y absolutamente. Que a mí me pasó eso también, bueno, me imagino a todos vosotros, pero a mí, yo en la boda, esto que tú has expresado tan bien y que me ha encantado, Javier, yo lo viví, me conmoví tanto el día de mi boda, porque estaba ahí en el altar y de golpe miro a mi mujer guapísima y entonces me doy cuenta de que de eso, de lo que tú acabas de decir, o sea, Dios, ¿por qué me estás eligiendo a través de esta mujer que no sabe lo que hace, ¿no? Porque me está eligiendo a mí. O sea, yo lo viví no tanto como yo te elijo a ti y vamos a emprender este camino, sino sí, pero ¿estás segura? ¿No? O sea, era como entonces yo estaba conmovido de la misericordia de Dios, de decir, oye, pues tú conmigo a través de esto que es además un signo vivo
presente aquí y que nada, o sea, entonces, bueno, pues esa fue la conmoción y luego también caer a la cuenta de que tú eres lo mismo para el otro y tú eres también esa ventana de Dios para tu cónyuge, para tu esposa. Entonces de repente ahí te cae la otra parte, ¿no? También para volver a aplaudir y dar gracias y decir, bueno, Señor, pues hazlo, ¿no? Hágase, ¿no? Como el sí de María, en el fondo. Luego la experiencia es que eso no limita tu libertad, sino al contrario, o sea, lo que pide es una completa, ¿no? No sé, voluntad y una completa rendición de la voluntad, pero también te invita a eso, ¿no? Te lo pide y vamos, y luego volvemos al otro, que el matrimonio es una escuela del amor, al final. Ahora que estuvo San Valentín, que fue ayer San Valentín, y han rulado tantas tonterías por ahí, y yo de verdad, o sea, de verdad que creo que estoy empezando recién ahora, después de 10 años de matrimonio, mucho sufrimiento, muchos problemas, muchos roces, muchas tal, a empezar a amar de verdad. Y digo, bueno, pues estoy encantado porque siento que estoy empezando ahora a caminar y que estoy empezando a aprender ahora y no cuando empezó todo esto, que estaba, pues había así otras cosas, ¿no? Pero San Valentín mártir, dicho. Eso. Lo pongo ahí el dato. Pues sí. Pues sí, la verdad es que o sea, todo esto me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Por un lado, en que es una pena porque a veces la vocación matrimonial se ve como un descarte, ¿no? Parece que, de hecho, es como ya es otro equívoco, ¿no? Que parece que cuando no tienes vocación te casas, ¿no? Y eso no es así. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, súper de acuerdo y lo habéis expresado fenomenal. Y de hecho, por eso cuando uno se casa empieza a sorprenderse con el derroche de amor que Dios deposita en un matrimonio, ¿no? Y luego otro tema interesante es el tema que, claro, como en el matrimonio, bueno, Dios está presente, ¿no? Entre el hombre y la mujer, pero hombre y mujer somos imperfectos. Entonces la cruz es un tema bastante presente en un matrimonio, ¿no? En tantos momentos. El parto mismo es una experiencia casi de muerte y físicamente de muerte de células y de sí. Una experiencia durísima, ¿no? Entonces, y luego en mi caso, por ejemplo, el embarazo son experiencias maravillosas personalmente, pero mucha gente vive embarazos muy, muy duros, ¿no? Y muy cansados, y yo también vivo embarazos muy cansados, ¿no? Pero realmente también es una experiencia de cómo por esas grietas, ¿no? De nuestra finitud, Dios nos inunda de amor, ¿no? Y esto yo creo que es un tema que yo me planteo muchas veces también, cómo hablarlo con personas que no tienen fe en la gracia, ¿no? Porque cuando tú piensas en la gracia y confías en que, bueno, pues detrás de una cruz está la resurrección, ¿no? Y que realmente la cruz es un camino de santificación y tenemos como modelo a Cristo, ¿no? Pero cuando uno no tiene de manera evidente, yo pienso mucho que también en el fondo el ser humano tiene la experiencia de que en esas grietas entra también el amor, la belleza, entra un descubrimiento de una verdad, entra bondad de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues también es bonito ver cómo en esos sufrimientos cotidianos, ¿no? Desde el hastío cotidiano, el cansancio, que es una constante matrimonial, la incomprensión entre el hombre y la mujer en tantos momentos. Bueno, pues ahí yo he tenido la experiencia de cómo Dios se glorifica también, ¿no? Y cómo uno va creciendo, ensanchando el corazón y de alguna manera lo que decías antes, Javier, también de siendo más, ¿no? O sea, como descubriendo más lo que uno es y puede llegar a ser y lo que Dios ha pensado de cada uno, ¿no? Sí, de hecho, la experiencia, yo creo, se vive fuera del ámbito de la sacramentalidad y del comprender el matrimonio a la luz no solamente del amor, que por supuesto que sí, sino también de un amor que es crucificado, ¿no? De hecho, de alguna forma, todos los una gran parte de la justificación del sacramento, de la justificación escriturística del sacramento, está precisamente en el gesto del matrimonio de Cristo con su Iglesia, que es el matrimonio fundamental del que nuestro matrimonio es una imagen, que se produce en la cruz, ¿no? Que además Cristo está entre el cielo y la tierra, casando de alguna forma lo humano con lo divino y convirtiéndose también en vehículo de la gracia.
pero se puede entender muy fácilmente, en el ámbito de lo no cristiano se puede entender un poco desde la otra óptica, ¿no? Es decir, es que lo único que realmente puede dar sentido al sufrimiento, a una experiencia tan humana como el sufrimiento, es el amor. En última instancia, ¿no? Tú puedes obviamente justificar el sufrimiento en otros fines, pero son justificaciones que son muy vacías, ¿no? El decir, oye, pues que yo me sacrifico haciendo una dieta para poder adelgazar, y tú dices, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y hay una cierta aceptación, una cierta dotación de sentido a ese sufrimiento. Pero cuando hablas de sufrimientos más reales, más verdaderos, como el tipo de cruces que se viven en una familia, en una pareja, pues obviamente solamente cobran verdadero sentido, o solamente pueden justificarse en un verdadero vínculo de amor con vocación de eternidad, ¿no? Esa cita que decías tú antes de Chesterton, es que es muy verdadera. Hoy estamos acostumbrados a vivir en un entorno de matrimonios de usar y tirar, lamentablemente, ¿no? Matrimonios que duran pues a veces días, a veces semanas y en el mejor de los casos un puñado de años, ¿no? Ya somos cada vez menos los que tenemos al menos la pretensión de vivir un matrimonio para siempre, un matrimonio con esta vocación de eternidad, y eso supone la capacidad que se va forjando poco a poco y se va forjando en comunidad, es decir, los dos juntos o toda la familia, de ser capaz de dar sentido a ese sufrimiento que se lleve, a esa cruz que se lleve en familia, ¿no? Y en este sentido, pues también el descubrimiento de que la familia, como toda comunidad verdadera, camina al ritmo del más lento, ¿no? Y que eso es una gran riqueza, ¿no? Eso, desde nuestra perspectiva a lo mejor un poco utilitarista o consumista del mundo de hoy, pues parecería un déficit, y sin embargo pues es dentro de las paradojas del cristianismo, pues es una de esas inmensas riquezas, ¿no? A veces el obligarte al caminar al ritmo del más lento pues te hace capaz de adquirir una perspectiva de la vida que es completamente distinta, que es mucho más profunda y mucho más rica, ¿no? Y eso solamente es posible a partir de una perspectiva de la cruz. Entonces sí que es posible dar sentido al sufrimiento, yo creo, fuera del ámbito del matrimonio, del ámbito de la experiencia cristiana del matrimonio, pero es difícil encontrar un sentido tan pleno como el que se encuentra dentro precisamente de la vivencia del sacramento. Sí. Y de hecho esto que dices para mí ha sido otro de los descubrimientos, que es el hacerme niña. O sea, lo que hablabas de ir al ritmo del más lento, ¿no? Y yo en mi cabeza lo verbalizo mucho como a bajarme, ¿no? Y el hecho de mirar desde abajo, y lo que también nos enseñan los niños en ese sentido, ¿no? Los niños, los pobres, los enfermos, ¿no? Que las familias tenemos experiencias de bastantes tipos de pobreza, de enfermedad y en mi caso de 3 niños, ¿no? Pero eso yo creo que sí que es un camino inmenso de descubrimiento, ¿no? Porque cuando uno estás en la juventud, ¿no? Y a ver, si tienes una mirada cristiana, pues siempre aspiras a vivir la humildad, encuentras en la pequeñez un surco de belleza, ¿no? Pero ver a los niños a mí realmente te transforma el paradigma, ¿no? O sea, el paradigma de éxito, el paradigma de entrega, ¿no? Y un niño que muchas cosas pues tienen un egoísmo más ahí evidente o tal, pero en otras cosas es una lección permanente de cómo jugar, de cómo bailar, de cómo mirar el mundo, de cómo asombrarte, que creo que el asombro es otra cosa que se teje en la familia, y además que a mí me encanta lo que decían los griegos de que es la raíz del aprendizaje, el asombro, ¿no? Entonces, para mí los niños es una fuente de contemplación constante, o sea, es algo como impresionante, ¿no? La sonrisa de un niño, el llanto de un niño, o sea, no sé, hay muchas cosas ahí las que podríamos hablar, pero sí. Ya, pero es que esto es lo que pasa con estos temas, que es que son inagotables. Y hemos tratado un montón de palos que cada uno supondría un podcast en sí mismo, y esto nos pasa con frecuencia, ¿eh? De todas formas, a mí me interesaría que tratáramos 2 temas más. Uno es el de tu experiencia. Nos has dicho que has trabajado en 2 consultoras, y tu experiencia de mujer y madre en ese mundo laboral
con la lógica de la sociedad actual. Y luego también, pues a mí me gustaría mucho también si nos pudieras mencionar algo. Yo sé que eres del movimiento de Schoenstatt y sé que el movimiento de Schoenstatt, pues entre toda su riqueza carismática, pues obviamente la figura de la Virgen María como mujer y madre pues es fundamental, es importantísima. Entonces, que nos contaras también cómo esta espiritualidad también te ha ayudado a ti a interpretar o a vivir de forma comunitaria dentro de ese movimiento tu misión como madre. Uh-huh. Pues no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos? Por la parte negativa y así vale. La quitamos de medio y luego vamos a lo bonito. Vale, la parte negativa que en realidad también es... yo lo veo... Para mí, en relación al trabajo, estoy transitando preguntas. Ese es mi estado actual, o como yo lo vivo, ¿no? Estoy habitando preguntas que creo que son preguntas que no son solo mías, que son preguntas bastante universales y que me encantaría hacérmelas con más gente, muchas veces. Muchas veces me faltan los foros donde donde hablar de temas relacionados con la maternidad y el trabajo, ¿no? Porque creo que hay mucha narrativa y poco convincente. Esa es mi sensación, ¿no? Entonces yo me encuentro en un camino de exploración, ¿no? Y creo que hay algo que dentro de este camino de exploración, de inquietudes, de dudas, a mí me relaja profundamente, y es algo que dice esta autora, que es médico, que es Mariolina Zierotti, que es una neuropsiquiatra que tiene 6 hijos. A mí me ha inspirado mucho sus libros. Ella habla de la maternidad como una tensión entre la erótica y la materna. Uh-huh. Y a mí de pronto leer esto me hizo mucho eco y me relajó, porque dije, ay, la tensión que vivo es más esencial de lo que pensaba. Yo creía que estaba como mal hecha, algo iba mal, y entonces yo estaba en esa tensión, y de pronto veo que desde una perspectiva incluso más científica, alguien puede hablar de la maternidad como una combinación entre la erótica, ¿no? Que es esa dimensión de búsqueda del desarrollo personal, del crecimiento, del descubrimiento, de la seguridad, ¿no? De una misma, de la búsqueda de la belleza también, con la maternidad, el cuidado, la acogida y toda esa dimensión que también tengo en mi interior, ¿no? Entonces eso está en tensión a veces, y en el trabajo es un ejemplo en el que se palpa mucho esta tensión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo que es fascinante. Es un trabajo en el que toco personas, que es mi pasión, todos los días, y me veo en unos retos que socialmente son muy necesarios, dando respuesta a temas desde la raíz y tratando de ayudar a los líderes a pensar de una forma más profunda para que sus empresas tengan un impacto en muchísimas personas y tal, pero es que soy madre a la vez, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, mis hijos a las 6 de la tarde aterrizan en mi casa del cole, y yo tengo que estar ahí, porque para mí la presencia es mi manera de desplegar mi maternidad. Eso lo tengo bastante claro, ¿no? Entonces, algo que a mí en esta habitar las preguntas, otro descubrimiento, que hoy estamos hablando de descubrimientos, es el poder de los límites. Hay límites muy poderosos. Uh-huh. Y creo que a veces, yo en mi experiencia como madre, me he encontrado con la necesidad de priorizar. Y eso es algo que no me había pasado tanto antes. Antes había tenido que priorizar cosas mucho más banales, pero ahora me veo como ejemplos como hay 3 hijos llorando a la vez, ¿dónde voy? O tengo un familiar enfermo, muy enfermo y necesitado, y tengo que amamantar a mi hija que acaba de nacer. O estoy haciendo un máster y estoy embarazada. O sea, hay muchas situaciones que no son fáciles de tomar decisiones y priorizar, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que para ser capaz de ir encontrando respuestas, justamente lo segundo, que es para mí María, es una respuesta constante, y que creo que además no es como fuente de respuestas inmediatas para siempre, es algo que tiene que estar vivo. Por eso yo creo que es muy importante estar en un diálogo constante con Dios y con las fuentes que cada uno tiene de vida, ¿no? Porque ahí es donde uno va descubriendo cómo desplegar la maternidad. No es como algo estanco. Yo no veo mi maternidad como algo estanco, sino como algo que está en construcción y que voy descubriendo en esa necesidad de decisión, en esas preguntas que me van surgiendo diariamente. Entonces, yo me he visto en grandes problemas de qué priorizo, dónde tengo que estar presente, qué significa para mí estar presente ahora, cómo puedo desplegar mi maternidad.
por ejemplo, cosas que me doy cuenta, ¿no? Es que a veces yo pienso de forma muy mecanicista y me pienso que cuando estoy en el trabajo no soy madre. Y eso no es así. Y eso antes lo hablábamos también, ¿no? Y además me encantaba por también cuando uno descubre que es hijo. Claro, yo soy madre y soy mucho más que Bea. Soy madre de mis hijos. Es decir, mi maternidad es algo que me trasciende completamente. Y yo construyo con todo lo que hago mi maternidad. Es decir, aunque mis hijos nunca sepan lo que yo hago, yo soy su madre y lo que yo hago es la maternidad de mis hijos. Entonces, todo lo que hago en todos los ámbitos de mi vida es eso, ¿no? Entonces, yo creo que abordar el trabajo desde mi maternidad es... que es algo que es necesario hacer, ¿no? Y luego ir encontrando en cada casuística concreta, haciendo uso de la creatividad. Por eso a mí el matrimonio y la complementariedad me parece un ejercicio de creatividad constante para ir encontrando los momentos y ir definiendo esos límites que luego se concretan en la semana, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi matrimonio es sagrado 1 hora de diálogo matrimonial, como profundo, mucho más, ¿no? Pero garantizar que hay por lo menos, 1 hora no, como un momento en la semana de un diálogo profundo, cuidado, preparado, en el que nos podamos escuchar con atención, ¿no? O cada uno sus fuentes de vida, la oración diaria, ¿no? Este es otro tema también que no sé si vamos a tocar hoy, pero cómo ser madre y padre y tener una vida de oración también es otro desafío que uno va descubriendo y tienes que ir cambiando porque te nace un hijo y se te cambian las rutinas, ¿no? O te cambias de trabajo y ya no tienes los espacios que tenías por la mañana antes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que bueno, para mí estas son algunas píldoras de cómo ser madre trabajadora y creo que también hay alguna pista en vivir contemplando, vivir de manera contemplativa la vida ordinaria, pero creo que eso, que a veces hay que decidir y hay que renunciar, o sea, hay que renunciar a cosas y en pro de la maternidad y de la presencia, ¿no? Y hay que renunciar al éxito muchas veces en cosas concretas, diarias, no estar en una reunión donde vas a tener una visibilidad impresionante, rechazar un proyecto y cuesta un montón porque incluso a veces, para mí lo difícil no es renunciar a un éxito evidente, sino es renunciar a ayudar a alguien, por ejemplo. O sea, hay cosas buenas a las que renuncias. Sí, totalmente. O sea, son dilemas, son momentos, pero justamente esos momentos yo creo que son los que mejor nos hacen. O sea, esas renuncias son las que más gloria dan a Dios y las que más, yo creo, te van transformando. A todos nos pasa. O sea, los padres también vivimos así, porque hoy en día, pues al final los dos tenemos que trabajar y los dos tenemos que estar en casa y los dos tenemos que echar una mano normalmente, porque la mujer también trabaja, ¿no? Entonces el hombre no puede delegar esa presencia física, ese estar en casa, ese cuidado, totalmente, porque no se puede físicamente, ¿no? Y entonces, claro, al final hablamos también del gap de los sueldos, ¿no? En algún momento, ¿no? Que esto que se habla mucho de la paridad salarial entre hombres y mujeres. Y Javier decía antes de este programa, decía, oye, pues es una disparidad que se da sobre todo con las madres. Y en cierto sentido también con los padres. Porque ni tú ni yo podemos investigar en lo que nos gustaría investigar a nivel académico. Y estamos por ahí compitiendo con gente que no tiene hijos y que puede dedicarle pues mucho más tiempo, mucho más trabajo. Entonces, de alguna manera, tienes que ir retrasando esa realización personal en el trabajo que aspiramos y que es buena y que no está mal, con mucha... Entonces, el equilibrio está en encontrar como la paz. Decir, bueno, pues mira, ya será lo que Dios quiera, pero ahora, ¿dónde tengo que estar yo? ¿En dónde a qué tengo que renunciar? Y pues ese es un conflicto, una lucha diaria que, como decía Bea, o sea, en la medida en que no estemos unidos a la fuente, yo cada vez que me desuno de la fuente, cada vez que me alejo de la fuente de la vida espiritual, de la oración, de la contemplación, de la búsqueda de sentido, cuando creo que ya lo tengo o simplemente lo voy dejando porque, bueno, es que tengo muchas cosas que hacer, es muy urgente esto, otro, etcétera, voy viendo cómo se me empieza a caer el castillo de naipes, ¿no? Se empieza a desestructurar todo. Y entonces de repente estoy mirando de una forma, o sea, me olvido de mirar bien a mi mujer, me olvido de estar en casa con mis hijos como tengo que estarlo, y eso no sé si os pasa a vosotros, pero tiene que ver con esta alejarme de la fuente, sí. Que es una buena pregunta la que hacíais antes. Bueno, y quien no es consciente de esta fuente, ¿cómo vive? Para mí es un misterio. Cómo consiguen sacar adelante familias. Yo admiro muchísimo a estas personas que sin fe y sin esta riqueza
da de sentido, que aporta la fe y sobre todo los sacramentos y la vida religiosa en cierto sentido, cómo hacen para mantener unida una familia, para mantener sano un matrimonio, porque mi experiencia es de continuamente pedir perdón, buscar el perdón de Dios, porque a veces el perdón del otro no es suficiente, renovarlo todo a través de quien hace todas las cosas, y es un trabajo diario, agotador, diario, pero al mismo tiempo es lo que me sostiene y lo que... Pues es una prueba de que a pesar de la concupiscencia estamos muy bien hechos, yo creo, ¿no? De todas formas, yo creo que tiene mucho que ver también, hay dos cosas. El tema de las prioridades que ha dicho Bea también, que yo creo que hay una sana ambición laboral de buscar mejorarte y de buscar lo que a lo mejor responde precisamente a esa fuerza erótica de la que hablaba la autora de la que nos contaba Bea. Y que efectivamente uno se proyecta, es irremediable, y uno dice, oye, pues yo me gustaría llegar a ser, o me gustaría poder hacer, o me gustaría poder, incluso en clave de ayudar a los demás, o sea, no necesariamente incluso en una clave simplemente de llegar yo a ser algo, ¿no? Porque decía Aristóteles que los honores no dependen de nosotros, y por eso no son un buen fin en la vida, ¿no? Los honores nos los dan, entonces depende de que otros nos los den. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que cuando tienes un hijo, y si eres una persona más o menos con sentido común y con la vida bien ordenada, haces un grandísimo descubrimiento, ¿no? Y es el que tus prioridades cambian radicalmente. Y si eres una persona, eres un buen padre o quieres ser un buen padre, una buena madre, pues obviamente tu prioridad dejas de ser tú mismo y pasa a ser... Y ese es precisamente lo que consiste el amor incondicional, ese amor incondicional característico de la relación padre-hijo, ¿no? Que yo me pudro para que tú crezcas y tú disfruto, ¿no? Siempre me llamó mucha atención esa frase de la canción de What a Wonderful World, cuando habla de los hijos, dicen they'll know much more that I'll never know, o sea, ellos llegarán a saber mucho más de lo que yo he podido saber, ¿no? Y eso es algo bello, eso es algo bonito, ¿no? El decir, yo he llegado hasta aquí, y por supuesto intentaré seguir dando más, pero a partir de ahora mi prioridad ya no es yo dar más, sino es que vosotros deis más, ¿no? Que vosotros lleguéis a ser todos los gigantes que podéis llegar a ser, ¿no? Y a costa del sacrificio propio. Y esto lo he visto en mi padre, lo he visto en mis padres, en los dos, por supuesto, ¿no? Y esa confianza y esa fe absoluta en lo que yo podía alcanzar, y que yo, aprendiéndolo de ellos, pues lo transmito, por supuesto, a mis hijos. Entonces, para mí ahora ya mi objetivo vital ha dejado de ser yo alguien, y es a ver qué maravilla llegan a ser mis hijos, ¿no? Sean lo que obviamente Dios quiera para ellos. Y al mismo tiempo con mucha paz, por el sentido de, no sé si os pasa a vosotros, yo creo que los que tenemos varios hijos tenemos como una conciencia de nuestro poco que ver en todo esto, sí, ¿sabes? Sí. Porque si fuese por nuestros, por mirarnos, por nuestros méritos, por nuestras capacidades, porque yo puedo llegar a esto, es que yo no hubiese tenido ni mascota, ¿sabes? Sí. Y de repente te plantas ahí con 4 hijos, 5 hijos o lo que sea, y generalmente pues nada, o sea, yo a veces mi mujer me dice, oye, es que mira cómo se están matando. Y digo, bueno, pues déjalos. ¿Sabes? No pasa nada, estamos aquí charlando. Deja que se arreglen entre ellos. O sea, como que no hay una obsesión por hacerlos, por construirlos a los hijos, ¿no? O sea, yo tengo la confianza de que hay un humus en ese amor matrimonial y en ese amor familiar que hace mucho su trabajo, ¿no? O sea, que no depende tanto de tus cualificaciones. Esto lo hablamos con Juan Serrano cuando hablamos de la paternidad, de tus cualidades, de tus méritos, de tus capacidades, de tu expertise en una serie de cosas, sino en mucha confianza en que bueno, pues obviamente no vas a desligarte, ¿no? Y hay que poner autoridad y ese tipo de cosas. Pero quiero decir que al final nos supera, es lo que decía. Y están llamados a su propia libertad y a su camino y tal. Entonces a mí me da, pero no te da miedo que luego, bueno, hombre, uno hace lo que puede, pero no sé, siento que no son míos, son míos y no son míos, sí. Claro. Y luego otra cosa más, una experiencia personal sobre lo que comentaba Bea también, de extender la propia maternidad o la propia paternidad al mundo laboral. Es un descubrimiento que he hecho realmente, independientemente de lo que luego opinen mis alumnos. Mi experiencia personal es que cuando yo entro a clase, por ejemplo, con la conciencia de esta clase la voy a dar por mi mujer o la voy a dar por mis hijos, la experiencia que yo tengo de esa clase es
mucho más plena y tiene mucho más sentido y mucho más satisfactoria en general que si entro a clase pues un poco arrastrado por el horario y por la rutina pues eso, cumpliendo un oficio, ¿no? Ya. Hay algo que enriquece, que da una dimensión especial a esa forma de vivir contemplativa que proponía Bea. Pero bueno, porque ya teníamos que estar un poco aterrizando, no sé si quieras comentar algo. A mí me parece muy interesante el movimiento de Schoenstatt. No sé si hay algo que nos quieras comentar al respecto. Y si no, pues pasamos a cerrar la conversación. Pero vamos, no sé si quieras Pues sí, antes... yo creo que es una bonita manera de cerrar, ¿no? Pensar también en María y en cómo María es fuente de inspiración, porque yo creo que Schoenstatt se puede resumir en cómo María nos lleva al Padre, cómo María nos enseña al Hijo y cómo María nos enseña a alabar y a acoger al Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo, bueno, que yo es que he tenido un encuentro muy profundo con Dios a través también del carisma de Schoenstatt y de toda su pedagogía, ¿no? Yo creo que hay un aspecto, ¿no? que María también me ha enseñado en el camino, que es precisamente a soñar con ser iglesia doméstica, a ser una extensión de la iglesia realmente, que podemos llegar a lugares donde no llegan otras dimensiones de la iglesia, ¿no? Y a cómo vivir esa acogida, un hogar es una familia, ¿no? Es un lugar de acogida para otras muchas personas. Es un lugar donde otras muchas personas se transforman y se pueden transformar, ¿no? Desde esa sencillez de la cotidianidad, desde lo rica que está una comida, desde cómo una familia puede regalar a otros, desde las conversaciones que se tienen en casa, desde los niños que te abren ahí toda una cantidad de puertas. Acogida, transformación y luego el envío, ¿no? El también tener ese corazón misionero como familia, porque al final la familia tiene una pedagogía que está muy necesitada en el mundo, que lo decías antes cuando hablabas de la falta de la mujer en el mundo y cómo eso está provocando desde unos temas de una ausencia de pensamiento crítico o muchísimas otras cosas, unas carencias afectivas, ¿no? Pero pensándolo en la familia también, esa capacidad que tenemos para encender, para iluminar, para llenar el mundo de música también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Schoenstatt te regala a María. María me ha regalado esa vivencia profunda de iglesia doméstica, que nosotros lo llamamos santuario hogar. De hecho, tenemos también un trabajo matrimonial muy bonito, ¿no? A descubrir cuál es el ideal de cada matrimonio, el carisma propio, cómo Dios te ha pensado como matrimonio, ¿no? Porque al final también un matrimonio es imagen de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un camino de descubrimiento en el que María te va educando. Y yo creo realmente, y aquí termino, ¿no? que mi vivencia diaria de todo lo que hemos hablado se puede resumir en una relación con María y en un dejarme guiar por ella y en una alianza de amor con ella, ¿no? Y luego habría muchas cosas, pero yo creo que eso es lo más esencial y así también ella se lleva el mérito de todo lo que hemos hablado, porque realmente a mí es la que me lo enseña. Muy bien, como debe ser. Pues para terminar, siguiendo la costumbre que tenemos en este podcast, vamos a cada uno a recomendar algún libro que le haya podido iluminar y le haya podido ilustrar en esta reflexión. No sé si quieres empezar tú, Bea. Es que me está viniendo uno a la cabeza que no sé si ya lo habéis recomendado y es súper básico, pero es que a mí a donde me está llevando es al Evangelio. O sea, no sé, supongo que ya ha salido, ¿no? Pero, o sea, de muchos libros, o sea, tengo aquí en la mesa algunos libros, pero como libro central, yo diría el Evangelio y la Sagrada Escritura en general. Yo creo que es una fuente de vida y de inspiración constante. Sí, y hablaremos, ¿no? También tenemos que rescatar para otro podcast la lectura de la Biblia y del Antiguo Testamento también sí. Y además también incluso en esta clave, en la clave conyugal, la metáfora conyugal que hay desde el principio, ¿no? Que es un poco la que forma parte de la trama, de la narrativa que construye Juan Pablo II en torno a sus catequesis de la teología del cuerpo. Es esa idea de esponsalidad de Dios con el alma, con el hombre, ¿no?
Te la damos por buena porque es la primera vez que sale en el podcast, pero ya los siguientes que vengan con lo del Evangelio les van a decir... No, pero bueno, por ser justa también con lo que he dicho antes, yo también recomiendo 2 libros que son los que tengo ahora encima de la mesa, que son los últimos que me he leído en esta cruzada personal que os comentaba sobre el trabajo, la maternidad, que son los libros de Mariolina Cerotti, Migliarese. Y uno se llama Erótica y Materna, que habla sobre la mujer, y el otro Masculino, Fuerza, Eros y Ternura, que habla sobre el hombre y su mirada. Muy bien. Yo voy a aprovechar a recomendar un libro que es el libro que regalo a todos mis amigos que se van a casar. O sea, siempre lo regalo o lo recomiendo si no lo puedo regalar, que es Breve catequesis sobre el matrimonio, de Antonio Sicari. Está en la editorial Encuentro. Vamos, es más sobre matrimonio, pero también habla sobre la familia, pero bueno, fundamentalmente el matrimonio, que es un tema de los que hemos tratado hoy aquí. Y claro, a mí me sale proponer el de todas las catequesis, la colección de catequesis sobre teología del cuerpo, pero me parece también un poco de trampa, así que voy a recomendar la Mulieres Dignitatem, que es otra grandísima encíclica sobre la mujer y la misión de la mujer en el mundo, además donde se tratan muchos de los temas que hemos comentado hoy. Así que Qué bueno. Con eso cerramos. Muchísimas gracias por estar entre nosotros, Bea. Ha sido estupendo, ha sido un momento precioso. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.